Buenos días, esta es la mesa redonda 5, la última de las mesas redondas programadas. Ayer cuando empezamos el congreso, dijimos que la idea de este congreso partió de charlas y de pensamientos y de preguntas de cómo los profesionales del diseño escénico estamos en este entramado entre la formación, el mercado cultural y las políticas culturales, ¿no? De qué manera nuestra profesión tiene que ver con todo eso y todo eso construye también un poco a la profesión. Desde esa pregunta es que nos parece importante armar una mesa con las instituciones que nuestro Estado eh, piensan, ¿no?, la manera de la promoción cultural y de qué manera los diseñadores escénicos estamos o somos partes de esas políticas culturales. No es fácil, nos hubiera gustado también tener otros países para poder compartir experiencias en otros lados, pero bueno, en el marco de este congreso es bastante difícil establecer esas conexiones con los otros estados. De cualquier manera, hablar de lo que sucede en Argentina y en esta ciudad da cuenta un poco de la importancia de poder abordar este tema y de poder conversar con las instituciones sobre esto que, bueno, tenemos muchísimo para trabajar. Así que buenos días, le damos la bienvenida a Pablo Ramírez de MICA, Mercado de Industrias Culturales de Argentina, a Silvina Silverleit, no me sale Silverleit, del Complejo Teatral de Buenos Aires, a Marina de Luca de Proteatro, de Julieta, este es el peor, de Impulso Cultural, y a César Matus del Instituto Nacional del Teatro. Gracias por venir, gracias por sumarse a esta conversación. Y bueno, en primer lugar, me gustaría que cada uno de ustedes presente o a la institución que representa. Y bueno, así comenzamos la charla. Podemos usar. Bueno, hola, buen día, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Ramírez, yo pertenezco al Mercado de Industrias Culturales Argentinas, soy uno de los coordinadores del sector de teatro. El mercado está dentro de la Secretaría de Desarrollo Cultural, cuya secretaria es Lucrecia Cardoso, y dentro de la Dirección Nacional de Industrias Culturales, dirigida por el chino Sanjurjo, Luis Sanjurjo. El mercado es una de las políticas más extensas que tiene el ministerio, ya van más de 10 años de continuo, digamos, desarrollo, y comprende 15 sectores de todas las disciplinas, de las disciplinas culturales, perdón, y realizamos en general un evento anual que se está próximo este año, va a ser a principios de junio, del 1 al 4 de junio en el CCK, y luego también realizamos acciones a lo largo del año dentro de la plataforma MICA a lo largo y a lo ancho del país, y bueno, eso, por ahora eso. Gracias. Hola, soy Silvina, soy gerente de producción artística del Complejo Teatral de Buenos Aires, que nuclea 8 salas, 3 en el Teatro San Martín, Coronado, Casa Cubierta, Cunil Cabaneras, Teatro Alvear, que se va a reabrir ahora en julio, que está cerrado hace unos años, Teatro de la Ribera, Teatro Regio, Teatro Sarmiento y el Teatro del Plata en Mataderos. El Teatro San Martín, bueno, el Complejo Teatral de Buenos Aires funciona, es un teatro de producción propia, o sea, todas las obras se producen dentro del Complejo Teatral de Buenos Aires. Y bueno, trabajamos mucho con todo, o sea, siempre con todo lo que nuclea DEA, así que paso. Bueno, Proteatro es un organismo de fomento y estímulo al teatro independiente de la Ciudad de Buenos Aires. Es un organismo que está dentro del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y depende, está en una gerencia que es la gerencia Impulso Cultural, que incluye otros regímenes que ahora Julieta, la gerente de Impulso Cultural, lo va a contar. Proteatro se crea a partir de una ley en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Se escucha bien? La ley 156 que establece justamente el fomento a la actividad teatral
independiente de la ciudad, no oficial, digamos. Y tiene líneas específicas, tiene un presupuesto anual, la distribución de ese presupuesto se realiza por convocatorias públicas, y dentro de esta ley hay una normativa general que establece cómo ofrecer este apoyo, y tiene un directorio que está integrado también por 5 directores artísticos, un director, actor y actriz, alguien de trayectoria, un autor, y una dirección ejecutiva, que en este caso la estoy desempeñando yo, una dirección administrativa, y 2 directores que están representando, por un lado, las asociaciones de salas, a las salas de la Ciudad de Buenos Aires, y por otro lado a los productores, que en este caso es la Asociación de Empresarios Teatrales. Esto está configurado también por una ley, así que les cuento un poco para que se entienda cómo es la conducción del organismo. Básicamente, esta es la dinámica. Tiene una cantidad de beneficiarios anuales, los que se presentan por convocatoria pública, que rondan aproximadamente los 800 o 1000 proyectos en el año de presentaciones, ¿no? Entre todas sus líneas, y al mismo tiempo tenemos un registro de salas de productoras, de grupos estables y de teatro comunitario de la ciudad. Bueno, básicamente Proteatro. Gracias, Maru. Buenos días a todos. Mi nombre es Julieta Asterenich, soy, como dijeron, gerenta del área de regímenes de promoción cultural. Lo llamamos Impulso Cultural porque es más fácil. Nosotros manejamos una plataforma, que es la plataforma de Impulso Cultural, que tiene 7 regímenes de fomento, principalmente, como dijo Marina, a la cultura independiente, pero no en todos los casos. Hay un régimen que muchos acá lo deben conocer, que es el régimen de participación cultural, o más conocido como mecenazgo, que es un régimen más grande que ya tiene no solamente artistas emergentes o espacios de la cultura independiente, sino también artistas más consagrados y de mayor trayectoria que también participan de esa convocatoria todos los años. Lo más importante que hacemos nosotros es funcionar justamente como plataforma de promoción, dar incentivo económico. Nuestro principal objetivo es dar el incentivo económico. Después vienen otras cosas más de las que podremos hablar, de cómo nosotros tratamos de generar políticas públicas para la profesionalización del sector, para que el sector tenga espacios de ensayo, espacios de muestra, de exposición, y cómo tenemos algunas líneas que fomentan eso también, pero principalmente lo que hacemos a través de estos 7 regímenes es dar impulso económico a la cultura no oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas, a todos, a todes. Gracias por la invitación de ADEA. Mi nombre es César Matus, soy coordinador de gestión ejecutiva del Instituto Nacional del Teatro, organismo rector de la actividad teatral en toda la República Argentina y organismo de aplicación de la Ley 24.800 para el fomento de la actividad teatral. Estoy en representación de nuestro director ejecutivo, Gustavo Buano, quien les deja un saludo, que está participando en este momento de Cultura Federal en la provincia de Jujuy, y de nuestra secretaria general, Laura Vinaya, del Consejo de Dirección. Nuestro organismo tiene la particularidad de ser un organismo federal que tiene la misión de fomentar el teatro en todas las provincias de manera descentralizada, respetando una distribución presupuestaria en la distribución y en la ejecución de ese presupuesto. Por eso hablamos no solo de federalismo en la representación, en la toma de decisiones, en el desarrollo y diseño de proyectos, sino también en la ejecución de nuestro presupuesto, donde mínimamente un 10% tiene que distribuirse en cada una de las regiones. Políticamente el organismo está distribuido en 6 regiones, Centro, Centro Litoral, NEA, NOA, Nuevo Cuyo y Patagonia, en orden alfabético, constituidas esas regiones también por distintas provincias, que a través de sus representantes regionales integran un consejo de dirección constituido por 12 personas, donde se encuentran representadas las 6 regiones y 4 representantes del quehacer teatral. El organismo depende del Ministerio de Cultura de la Nación, es uno de los organismos descentralizados, como el INAMU, como la CONAVIP, como el Teatro Nacional Cervantes, y se
conforma su cuerpo político, además con quien ejerce la dirección ejecutiva y una representante del Ministerio de Cultura. El organismo trabaja de dos formas. Por un lado, a demanda de la comunidad teatral, para la cual pone a disposición distintas líneas de financiamiento y de subsidio, que en grandes rasgos atiende la demanda de grupalidades o elencos concertados para la producción de espectáculos, pero sobre todo distintas líneas en torno a grupalidades y grupos concertados, salas y espacios teatrales independientes y publicaciones. Dentro de esas tres grupos de objetivos, desarrolla distintas líneas, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo que es para grupos de teatro independiente, tiene las líneas de actividad, subsidio de producción, asistencias técnicas, equipamiento, lo mismo para las salas, un subsidio de funcionamiento, subsidio para adecuación, subsidios para equipamiento, y lo mismo para publicaciones. Y luego también lleva adelante una tarea de implementación de distintos planes, programas y proyectos, en algunos casos pensados de manera federal, como son las fiestas provinciales. Nosotros realizamos 24 fiestas provinciales, a través de la cual se seleccionan distintos espectáculos que luego participan de una fiesta nacional que se hace todos los años, y al mismo tiempo también instrumentamos otro tipo de programas que tienen que ver también a veces con el devenir de la situación que se va desarrollando, como es el programa INETE Presenta, que es un programa de circulación, el programa Teatrines, que está específicamente pensado para las infancias, intervenciones escénicas a cielo abierto, que surgió en el contexto de pandemia, y Argentina Afrodescente Teatral, que es un programa que también surgió post pandemia para reactivar la actividad, todo esto en el marco del Plan Podestá. Pero a su vez también el organismo diseña otros tipos de planes, como es el plan de formación profesional en artes escénicas, y desarrolla distintos planes y proyectos de manera descentralizada en las regiones y en las provincias, ¿no? Pensado de manera descentralizada desde la propia provincia y desde la propia región. Y por último tenemos una editorial que a lo largo de estos años ha hecho una serie de ediciones muy importantes, muy valiosas, con distribución gratuita a nivel de libro impreso y también digital, ¿no? Eso es un poco como para abarcar la política del organismo. Saco este ya, así no es más fácil. Bien, ahora vamos a hablar un poco de... varias veces se nombró diseño, la palabra dando vuelta, ¿no? Y la promoción. Ahora, ¿de qué manera o qué planes o qué función cumplen los organismos, ¿sí? En cuanto a la promoción del diseño o en cuanto a la inclusión en todas estas propuestas y en todas estas políticas del diseño escénico, ¿no? O sea, de qué manera nos incluye como diseñadores escénicos? Bueno, en nuestro caso es lo más claro. En todos nuestros proyectos tenemos todos los rubros de diseño medio obligatoriamente. Nuestra gerencia técnica prácticamente no trabaja si no hay un escenógrafo, si no hay un vestuarista, digo, para una obra, ¿no? Para una obra teatral. O un diseñador de luces. No puede, o sea, es algo que tiene que estar definido, que tiene que estar claro. Se presenta un anteproyecto para cada proyecto, luego se evalúa, después se presenta el proyecto, y cada rubro está bien marcado para todos los proyectos. No existe proyecto en el complejo teatral sin diseño escénico. Incluso si la decisión es que sea un escenario vacío, ese diseño también existe. Así que yo creo que en nuestro caso es el más claro en cuanto a la labor. Así que los dejo hablar a ustedes que hacen otras cosas. Bueno, en el MICA, a nosotros nos pasó que con la cuarentena nos hemos puesto a trabajar como más fuerte con ADEA mismo, como asociación. Digo, fue una necesidad un poco compartida de poder como acompañarnos en esa situación. Entonces, como que el trabajo que venimos haciendo con ADEA desde el 2020, nosotros consideramos que es muy importante
porque como que ADEA nos ayuda a entender un poco un panorama que la cuarentena como que puso sobre la mesa, algo que medio que sabíamos todos, que era como que el nivel de no sé la palabra. Bueno, el nivel de informalidad, ahí está, del sector es muy grande. Entonces, con la cuarentena, nosotros desde el Estado nos encontramos que para poder brindar una asistencia conveniente era necesario nuclearnos y juntarnos con las asociaciones. Y las asociaciones también se acercaron a nosotros en buena hora para poder empezar a organizar un censo de diseñadores, que era lo que estaba medio ahí en el aire. Y incluso también con ADEA recuerdo que hemos tenido las primeras conversaciones de cómo nosotros queremos como expandirnos y ser cada vez más federales, que era lo que pasaba también con la asociación de US también, de productores. Con todas ellas hemos trabajado tratando de como de apoyarlos, de darles visibilidad, de asistirlas en de lo que estaba a nuestro alcance y además poder lograr esto que hoy está acá, que está buenísimo, que es que haya como una participación de la asociación y de los miembros de la asociación en congresos y sobre todo en estar presentes para que esperemos que no pase otra cosa como la que pasó con la cuarentena, pero sí estar como trabajando en conjunto para, para crecer, digamos. Dentro del mercado nosotros tenemos en el evento, digamos, hay formaciones, capacitaciones, masterclass, charlas, mesas de trabajo que se dan a la par de las rondas de negocios, que son más encuentros entre espectáculos o artistas y compradores, tanto nacionales como internacionales. Pero de todas maneras, a lo largo del año hemos ido realizando acciones en las que sobre todo tratamos de fomentar una mayor profesionalización del sector en todas sus instancias y todos sus roles y tratamos de, como de apoyar, que sea a través de la asociación, a los que lo soliciten, y si no en el evento mismo, a través de los espectáculos que van a las rondas, también, digamos, cada espectáculo va a tener sus diseñadores. Pero bueno, rescato sobre todo esto, de haber podido trabajar con la DEA y como asociación y que hemos visto cómo fue creciendo a lo largo de estos años y eso como que nos pone bien porque sentimos que estamos como apoyando algo que trasciende una gestión o trasciende un organismo del Estado y que es necesario para el sector que exista, que es la comunión, digamos, de distintos sectores y roles en asociaciones. Después, como trabajamos en tándem con el INT, por ejemplo, que como él dijo, es uno de los entes descentralizados del ministerio, ¿qué hacemos nosotros? Lo que no hace el INT, digamos. Y lo que hace el INT no lo hacemos nosotros. El apoyo a la producción de obra, el apoyo a técnico a las salas, no es parte del mercado. Si bien tenemos algunas líneas que sí hay un programa Impulsar y uno desarrollar que apuntan a la circulación, y a los espacios, pero son como medio contingencias que se dieron a raíz de la cuarentena y quedaron como marca de la gestión. Bueno, eso. No sé si llega. Hola, está prendido, perfecto. Frente a tu pregunta, Bea, y también en línea a lo que explicaba Pablo, primero, bueno, rescatar conceptualmente el rol de las instituciones, ¿no? Bueno, ¿por qué las instituciones son importantes para esto como para otras cosas? En el sector del teatro o de la producción audiovisual también puede ser, que seguramente muchos de ustedes también trabajan en eso, es fundamental. Digo, no solamente en lo que se puede decir directamente, bueno, tengo una línea de fomento para el diseño en tal régimen y tanta plata, porque puedo ir a hablar de eso, pero la realidad es que lo importante acá de parte de las instituciones para mí es, primero, ayudar a crear audiencias. Digo, que haya gente que quiere ir al teatro para que toda la maquinaria que acá se mueve sirva de algo, digo, para que haya trabajo, para generar puestos de empleo. Que haya un interés en eso. Después que hayan, obviamente, ¿no? Entender la diferencia entre lo que es la cultura no oficial y lo que es la cultura más comercial, ¿no? Y bueno,
cuando hay una productora atrás, hay sponsors que ponen la plata, es una cosa. Después nosotros trabajamos mucho, y ahí sí ya voy a algo más concreto y más en relación a lo que decía Pablo. Impulso Cultural en particular trabaja mucho con lo que es la cultura independiente, y desde la institución en la que yo trabajo, de la que a mí me toca hablar, que es el Ministerio de Cultura de la ciudad, hay un foco muy importante en el fomento de la cultura independiente. Mi área fundamentalmente trabaja con eso, entonces es 100% fundamental que existan las instituciones para reforzar eso, si no la cultura independiente solita y le cuesta mucho y le va a seguir costando mucho. Entonces, principalmente decir eso. Ahora, después, ¿cuáles son los incentivos y por qué las instituciones tenemos que reforzar ahí? Bueno, por dos motivos para mí. Por un lado, obviamente, como vengo diciendo, un refuerzo en lo monetario directamente, en líneas de financiamiento que los ayuden a empezar, a empujar. Y por otro lado, desde el lado de la difusión, ¿sí? Digamos, nosotros tenemos una cartelera, una agenda en la que vamos todo el tiempo difundiendo lo que hace el sector del teatro, lo que hacen los elencos, lo que hacen los teatros, al igual que el INT, líneas de financiamiento para salas de la Ciudad de Buenos Aires directamente, y líneas que ahora seguramente Marina lo va a explicar mejor, un poco ya lo explicó, pero que van apuntadas al elenco y todo lo que implica el elenco, a las obras, al estreno, a la circulación, que todo eso es lo que genera también más puestos de trabajo para todos ustedes, o principalmente los que puedan estar escuchando esto en este momento. Hay líneas específicas, por ejemplo en Mecenazgo hay una línea de diseño, en el Fondo Metropolitano hay una línea, que ahora el Fondo Metropolitano aprovecho y digo que está abierto hasta el 3 de mayo, hay una línea de creación en la que muchos se pueden presentar y son parte de grupos. Acá yo lo que creo que es importante es destacar que los diseñadores escénicos son parte de un grupo mayor, entonces para que ustedes tengan trabajo y para que ustedes puedan trabajar bien, tiene que existir ese teatro, que es la base, y tiene que existir el elenco o la obra o la idea para realizarse, si no, bueno, es más difícil. Entonces, el tema es que derrame, ¿no?, en la industria, que lo que nosotros podamos hacer como institución para que sigan existiendo efectores culturales en la ciudad y que no cierren, o que cada vez se abran más, como mencionó acá Silvina, que en julio se vuelve a abrir el Teatro Alvear, si Dios quiere. Ese es el objetivo, ¿no? Como seguir generando efectores culturales, seguir generando espacios de formación, espacios de creación, espacios de exposición y muestra. Creo que el rol de las instituciones principalmente es ese. Después, un montón de otras cosas más en las que, si tenemos presupuestos, si tenemos digamos, jefes, ministros, secretarios que tienen una buena mirada a futuro de las políticas públicas para el sector, se incentiva y se generan nuevos programas, pero principalmente creo que las instituciones tienen un rol fundamental en que esto siga existiendo y que la Ciudad de Buenos Aires siga vibrando. Yo hablo de la Ciudad de Buenos Aires porque es mi rol, que la Ciudad de Buenos Aires siga vibrando cultura, o sea, es un faro para Latinoamérica. La gente de cualquier otro país de Latinoamérica viene a ver teatro a la Ciudad de Buenos Aires, y eso hay que recordarlo y hay que siempre estar orgullosos de eso. Y para que eso siga existiendo, bueno, las instituciones tenemos que trabajar mucho. La dejo a Marina, que tiene más. Bueno, voy sobre un poco la consulta sobre cómo están incluidos les diseñadores en Proteatro. Primero quisiera hablar sobre algo formal, que es que la ley establece algunas líneas muy particulares sobre las cuales Proteatro tiene que otorgar su dinero. Entonces, por ejemplo, tenemos la línea grupos eventuales, la línea grupos estables, la línea grupos de teatros comunitarios, la línea salas o espacios no convencionales y la línea proyectos especiales. Esto está determinado por la ley, por la normativa y el decreto que configura la institución. Entonces, eso nos encuadra y nos determina de alguna manera, como les digo, el lineamiento que va a tener ese dinero y la convocatoria y lo que el directorio en sí puede seleccionar. Para configurar entonces en estas líneas, empiezo por la línea de grupos eventuales. La línea de grupos eventuales, lo que nos dice la ley es que es para la realización de la producción de una obra que se tiene que estrenar en ese mismo año de solicitud, hasta está especificada la fecha, tiene que ser antes del 15 de diciembre,
Digo esto porque también para que se comprendan que los organismos, un poco como lo decía César, creados por estas leyes, tenemos muchas cuestiones que están atadas a esa normativa que nos permite, y lo he escuchado hoy en otra mesa también, ¿no? Como la ley que nos marca un poco ese camino. Entonces lo digo porque tenemos un encuadre que tenemos que hacer que está delimitado en un punto. Digo, la línea de grupos eventuales es para producción de obra, es decir, el que se presenta tiene que tener el compromiso ineludible, porque si no tiene que devolver su dinero, de estrenar la obra en ese mismo año en el que se le otorga. Entonces, bien, ahí tenemos el director, bueno, un representante del grupo que se presenta a solicitar ese dinero. ¿Para qué? Para la realización de la obra, vuelvo a repetir. Entonces, en ese grupo que se presenta están incluidos los diseñadores, ¿no? Como que está la obligación de que haya un director, que esté una cooperativa constituida con todo lo que ya sabemos que tiene que incluir esa cooperativa y que haya un equipo creativo detrás que desarrolle ese proyecto. Bien, nosotros como directorio y en la normativa, ¿qué hicimos? Bueno, pedimos entre los ítems obligatorios que se presenten bocetos de escenografía, bocetos de vestuario, que se presente una propuesta de diseño sonoro, una propuesta de diseño lumínico, y esto ya exige o de alguna manera hace que el propio grupo, cuando considera la presentación al Proteatro, tiene que incluir a alguien que desarrolle esta tarea. Entonces, no está, digo, por normativa no decimos, bueno, tu grupo tiene que tener, pero sí está pedido en los ítems obligatorios y eso hace que la dinámica los incluya, que la dinámica esté, o sea, en esa presentación alguien tiene que cumplir ese rol. Quizás es el director que se pone a desarrollar como un boceto, puede ser, quizás es el asistente que desarrolla, bueno, sube referencias y no es el profesional del diseño, que es lo que nosotros queremos, que se vaya ampliando el que hace la tarea. Bueno, no sabemos, a veces no sabemos, en general sí sabemos, ¿no? Pero digo, puede ser que del gran volumen que se presenta no esté incluido el profesional que queremos que esté, pero en general se incluye y está comprobado que las presentaciones en Proteatro se han ido subiendo su calidad y su profesionalización. O sea, cada vez más vemos que hay, como decimos, profesionales específicos de video, de escenotecnia concreta sobre distintas disciplinas muy específicas, como el desarrollo de hasta a una aplicación para una obra. Lo vemos, lo visualizamos en las presentaciones. Entonces, bueno, no hay una línea específica para que el grupo eventual tenga presente de repente una propuesta con un diseño, un diseñador escenotécnico no tiene su línea, pero está ahí, está incluido. En el caso de grupos estables, y me parece importante ir como a lo minucioso, porque es el modo que estamos discutiendo acá, cómo se visibiliza la profesión, cómo el profesional del desarrollo, el profesional del diseño escenotécnico está en nuestros organismos. En el caso de grupos estables, los grupos estables también están determinados por la ley. La ley dice que tienen que tener mínimo 2 actores. Únicamente eso, nosotros agregamos que tienen que tener 3 integrantes, entre los cuales haya mínimo 2 actores, pero también pueden pedir para producción de obra, con un estreno, como les acabo de contar, para investigación o para equipamiento. El grupo estable se puede como equipar, puede investigar, puede producir obra. Lo mismo, en el caso de la producción de obra, exigimos que haya un diseño sonoro, un diseño lumínico, un boceto, propuesta de vestuario, barra de escenografía, de diseño espacial, lo que quieran. En el caso de las salas, tenemos en nuestra solicitud, o sea, paso a la línea salas, también en la solicitud lo que pedimos es que se presupueste ese rubro, o sea, que se presupueste el rubro profesionales técnicos. También que entre en el concepto, es decir, que se empiece a nombrar, ¿no? Como esta idea de, bueno, ¿con qué equipo trabaja la sala? Nombranos cuál es tu presupuesto que destinás más allá de tu compra de equipamiento anual. ¿Cuál es tu equipo con el que trabajas en relación al escenotécnico? Entonces este hecho, digo, de enunciarlo, hace que
todo el sector también esté pensando, bueno, tengo que presentar en mi propuesta para que sea aprobada un equipo en donde va a haber un diseñador escenotécnico. Y paso a la línea proyectos especiales, que me parece que es, bueno, ahora hablo de grupos comunitarios, que me quedo un poco ahí colgado de grupos, pero no quiero dejar la línea de proyectos especiales. ¿Por qué? Porque proyectos especiales en la ley, en la normativa, es la que está bastante más sin delimitar tan concretamente. Igual está delimitada, ¿no? Nos exige que sean asociaciones, que sea con asociaciones o que sea con necesidades del sector, nosotros podemos otorgar a los proyectos especiales hasta un 20% del presupuesto, es decir, podríamos desarrollar, supónganse, alguna cuestión, alguna línea específica determinada para el diseño escenotécnico, pero tenemos que siempre limitarnos hasta el 20% del presupuesto. Entonces, también ahí hay una cuestión. Y en esta línea de proyectos especiales tenemos circulación de obra, que son como sublíneas, ¿no? Circulación de obra, formación y capacitación, publicaciones o plataformas, organización de ciclos de festivales y de eventos y investigación. Entonces acá es donde solemos hacer las gestiones con las asociaciones y un poco con este diálogo que hablaba Pablo, que me parece fundamental para orientar a que las presentaciones cubran de alguna manera y le pidan a Proteatro, le soliciten como recursos para esas necesidades que tienen. Llámese, bueno, la organización de un festival o de un ciclo. De hecho, ADEA se presentó con este congreso en Proteatro, y como la convocatoria cerró el 6 de marzo, todavía el director está evaluando y bueno, logramos poner el logo, pero todavía no salió la aprobación que seguramente va a salir, porque también digo, somos 8 votando, pero bueno, el diálogo con las asociaciones va orientado un poco a esto. Bueno, ¿cuáles son sus necesidades? Intentemos que las propuestas que se presentan a las convocatorias públicas estén orientadas a cubrir esas necesidades. Por ejemplo, la organización de un festival o un ciclo, obviamente Proteatro aporta con un dinero, que en general no es la totalidad del proyecto. Para que se den una idea, tenemos más o menos 500 o 600 presentaciones por cada convocatoria, y la aprobación del directorio de Proteatro ronda entre un 60 y el 70% de aprobación de los proyectos, que bueno, consideramos que son un nivel de aprobación alto. Y bueno, y entonces en esta línea, por ejemplo, como les decía, trabajamos sobre las necesidades. Tuvimos muchas reuniones con ATIA, con la Asociación de Técnicos. En un momento hicimos un acuerdo para que los técnicos puedan presentar propuestas de formación en la línea de la sublínea proyectos especiales. Entonces, directamente ATIA organizó con sus socios, con sus integrantes, quienes querían, y bueno, tuvimos una consideración especial, una ponderación en la necesidad que tenía ATIA en relación a esto. Del mismo modo con la línea publicaciones, porque hay muchos libros que están apoyados por Proteatro, trabajos que son, sí, trajimos, ustedes pueden ver ahí en otras salas, no recuerdo el nombre, hay una exposición, elegimos varias publicaciones que están muy orientadas al diseño escenotécnico. Hay de vestuario, hay retrospectivas de algunos diseñadores, hay propuestas de publicaciones de investigación. Entonces ahí también está muy dirigido a que si se presenta un diseñador de vestuario, de iluminación, de escenografía que manifiesta su necesidad en la publicación, también lo puede hacer por esa sublínea. Bueno, a grandes rasgos así. Bueno, desde el INT también tenemos, yo creo que hay dos grandes marcos de trabajo. De manera indirecta, también en un trabajo similar al que contaba Marina en torno a Proteatro y a
los distintos requisitos que deben presentar al momento de presentar una solicitud de subsidio de producción de obra, desde bocetos escenotécnicos, de vestuarios, etcétera. Eso luego es evaluado por un jurado nacional de calificación de proyectos, donde obviamente tiene en cuenta cómo está constituido, conformada esa grupalidad o ese elenco concertado, y de qué manera está pensada esa puesta en escena y ese diseño escénico. También el organismo tiene que hacer un segundo trabajo, que es un trabajo de sostener las capacidades instaladas en el territorio, en los diversos territorios, estimular para que nuevas personas se dediquen a las distintas profesiones que conforman la actividad y el quehacer teatral, y luego desarrollarlo, generar capacidad instalada y luego fomentar y sostener. En ese sentido, a través de las líneas de subsidio, como hoy mencionaba, de producción de obra, de una línea importantísima de becas de investigación, de becas de formación, de equipamiento técnico, de producción de ciclos y programaciones, de eventos y festivales teatrales, va nutriendo y va destinando fondos para el desarrollo de la actividad. Pero también realiza otras actividades que no son a demanda, ¿no? Como puede ser equipar distintas salas del país, generar formaciones. El organismo viene desarrollando diversas diplomaturas con las diversas organizaciones del sector teatral, como es la diplomatura en escenotecnia, que se desarrolló en las regiones de Centro, Patagonia, NOA con 3 ediciones, Nuevo Cuyo. Actualmente, bueno, nos queda por hacer NEA y Centro Litoral, que creemos que en breve la vamos a estar implementando. Diplomaturas en producción de artes escénicas, diplomaturas de teatros para las infancias, a partir de concebir un trabajo específico de las artes escénicas para las infancias, que todo enmarcado en un plan nacional de formación profesional de las artes escénicas. Y a su vez también distintos planes específicos y puntuales territoriales para la formación escenotécnica. También dialoga muchísimo en lo que es la organización de la fiesta nacional, producir una fiesta nacional con más de, los elencos oficiales son 32, pero luego está la parte de elencos oficiales, donde hay que armar equipos técnicos. No solo se arma equipos luminotécnicos, sino también escenotécnicos, donde se construyen escenografías, donde se arman equipos de logística, donde todo el tiempo estamos dialogando con profesionales del diseño escénico. Y en ese sentido, creo que la asociatividad que se empezó a gestar pre-pandemia, pero que, como bien decía Pablo, la pandemia demostró esa vulnerabilidad y requirió esa unión para trabajar de manera conjunta, hizo potenciar estos diálogos, ¿no? Y este trabajo de manera conjunta. Por ejemplo, el organismo, en el marco de la pandemia, en el marco del Plan Podestá, tuvo que salir a atender a todas las asociaciones que existen en el país, ¿no? O sea, a lo largo y ancho del país hay diversas asociaciones de salas, de grupalidades, redes teatrales, más las organizaciones que nuclean y que tienen un anclaje nacional, como es ADEA, APA, APDEA, etc. Dentro de eso, bueno, sacó líneas que nos tuvimos que centrar en lo audiovisual, porque estaba todas las actividades teatrales en sala no se podían realizar, y se empezaron a hacer ciclos audiovisuales con las distintas organizaciones. Se empezó a instrumentar un concurso que fue hermoso, un concurso sobre diseño escénico, que concluyó en una edición que está disponible en nuestra página web y que pueden acceder de manera gratuita. Empezó a pensar esto que les contaba de las diplomaturas, pero también empezó a visualizar la necesidad de generar profesionales, porque cuando vos generas capacidad instalada, es decir, cuando vos equipás a un espacio
ya sea del ámbito municipal, provincial o del sector independiente, también tenés que generar esa formación o esa capacidad instalada de profesionales que puedan hacer rendir ese equipamiento de la mejor forma posible. Cuando de pronto el organismo empieza a producir fiestas provinciales, la fiesta nacional, o implementa el programa INE Presenta, que es un programa de circulación, y gesta un catálogo que se pone a disposición para la circulación a nivel regional, a nivel provincial, pero también internacional. Cuando empezamos a dialogar con esa circulación, el diseño escénico es fundamental, porque empieza todas las problemáticas de poder poner a disposición de quien va a programar ese espectáculo la información técnica de ese espectáculo para poder decidir si la circulación de ese espectáculo y la programación de ese espectáculo es factible o no es factible. Entonces hay que empezar a generar dispositivos desde la gestión para acceder a esa información y de cómo esa información se empieza a presentar, pero también las grupalidades tienen que empezar a trabajar en generar sus dispositivos escénicos que les permitan la circulación, desde cómo gestamos una escenografía que sea atractiva, que dialogue con la dramaturgia, que forme parte de la dramaturgia escénica, pero que además también pueda no solo circular, y cómo eso se va a hacer circular, ¿no? Es decir, yo cuando desmonto el escenario, de qué manera genero un dispositivo que me permita a mí circular escenografía, trasladar esa escenografía, que no tenga roturas, que no se dañe, que sea fácil de transportar, que sea fácil de identificar, que no se me pierda, que yo pueda mostrar y poner a alguien que me va a programar qué dimensiones tiene, etcétera, etcétera. Eso requiere de profesionales preparados para poder trabajar. Por eso digo que el instituto trabaja de manera indirecta a través de las líneas de subsidio, donde necesariamente tienen que intervenir los profesionales, pero también de manera directa a través de las políticas que va implementando en territorio, para generar capacidades de manera directa de infraestructura y de profesionales que puedan trabajar con esas infraestructuras, pero también a partir de la circulación de espectáculos. El territorio es muy amplio, entonces las audiencias o los públicos que también, como decía, hay que trabajar muchísimo en sostener esas audiencias, implica que también tengas que tener una circulación todo el tiempo, porque los espectáculos se te agotan, la producción local se agota y necesitas generar acceso a los bienes culturales. Entonces, en ese sentido, la circulación es fundamental. Por el otro lado, tenemos una línea, además de las becas, de asistencia técnica, de transferencia la línea de asistencia técnica es una línea de transferencia de conocimiento de profesionales del sector del quehacer teatral a grupalidades o salas. Actualmente esta línea está abierta para grupalidades en la región NEA y en la región Patagonia, y tiene un monto de 350.000 pesos, 330.000 pesos para esa asistencia técnica. Obviamente hay que presentar un proyecto, es evaluado por el Jurado Nacional de Calificación de Proyectos y luego es otorgado. Pero también tenemos las becas de formación. Y seguramente en algún momento habrá que pensar o sentarse a pensar, en función de todo esto que estoy diciendo, ¿por qué no alguna diplomatura de diseño escénico para seguir formando, capacitando y generando capacidad instalada en el territorio? Y por último, bueno, la editorial, ¿no? Las ediciones que tenemos, La Luz en el Teatro, de Liz Irling, el libro de Cora Roca, el libro de Saulo Benavente, el libro que actualmente es sobre el concurso de diseño escénico que está disponible. Exacto. Sí, el libro del concurso de diseño escénico que organizó ADEA es solo en formato virtual. Y bueno, y vamos a ver cómo publicamos las actas del Congreso. En breve. De paso, ¿no? Vamos adelantando que hay que publicar las actas, que tenemos mucho de este Congreso para publicar, muchas charlas, mucho contenido, realmente. Bueno, como hablamos, este tema del vínculo, el teatro, la cultura, cualquier desarrollo cultural tiene que ver con la profesionalización y también tiene que ver con las políticas culturales.
Entonces, ¿de qué manera podemos trabajar hacia futuro? O sea, podemos mejorar, incluso mejorar las leyes, incluso mejorar las convocatorias. Digo, mejorar o trabajar en las... Recién cuando te escuchaba lo de asistencia técnica, digo, yo me acuerdo hace 30 años atrás, la convocatoria era exactamente igual. Entonces, por ahí cabería preguntarnos en estos años cómo ha cambiado la producción, cómo ha cambiado la circulación de obra, cómo ha cambiado la profesionalización y la presentación a las convocatorias. Entonces, de esa manera, ¿qué podemos proponer hacia futuro para trabajar mejor? Pero también nuestro mejor trabajo va a ser una mejor producción y va a ser, ¿no?, una mejor oferta cultural para todas las comunidades. A ver, vamos hacia futuro. Bueno, empiezo de vuelta yo. Listo, estoy acá. Ah, es verdad, empezaste vos. Bueno, nosotros en principio en estos últimos años hemos dado como pequeños pasos o pasos que son quizá invisibles, pero que son para nosotros relevantes, como por ejemplo articular con AFIP un cambio de nomencladores en el monotributo, por ejemplo. Como, es como medio invisible, pero es como, bueno, que puedan estar nombrados en el monotributo es un montonazo. Eso es parte de lo que hemos... Exacto. Hemos conseguido, digamos que... Perdón. Pero digo, para los que no son Argentina, la AFIP regula todo nuestro trabajo porque es la Agencia Federal de Ingresos del Estado Nacional. Entonces, cualquier trabajo que cobramos lo tenemos que declarar en la AFIP, o de cualquier ingreso que uno tiene, cualquier ingreso de cualquier tipo, de cualquier profesión. Estar categorizados en la profesión para el Estado no es menor, porque es decir, existimos, podemos hacer un trabajo y cobrarlo. Bueno, eso es algo que hemos podido conseguir en estos últimos años, no sin problemas, porque digamos que también los nomencladores de la FIP son nomencladores que responden a unas categorías que son internacionales, entonces como la batalla que tuvimos que dar de poder ubicarlos en que existen estos roles y que tienen sus particularidades y que requerirían incluso monotributos particulares que no se pueden emparentar con otro tipo de profesionales. Creemos que es algo que hemos podido cambiar últimamente, pero que todavía, digamos, hay como más camino para andar en ese sentido. No solo para lograr la visualización de la profesión y la profesionalización, sino también eso, para que nosotros podamos tener como reglas y entornos más acorde a nuestro trabajo y que todo eso que se nos vuelve engorroso a la hora de poder plantarnos y decir yo soy un profesional de las artes escénicas en este rol, en este rol, en este rol, deje de existir para poder como abocarnos a otras cosas como más concretas y más que hacen a nuestro desarrollo como profesionales. A partir de eso, tipo, y retomando quizá un poquito lo que habíamos hablado antes en la pregunta anterior, la conformación de las asociaciones, el alcance de las asociaciones, la personería, poder consolidarse como una cooperativa, hemos podido tener achicar el margen de conformación de una cooperativa, la cantidad de personas, el trámite, o sea, que uno pueda como incluirse y acceder al sistema profesional, es algo que creemos que es importante y que por lo menos desde el mercado estamos y desde la dirección es como un objetivo muy importante que tenemos. De ahí en más, acompañamos también la capacitación y la formación y el desarrollo de este tipo de actividades que son necesarias también para la visibilización del sector, pero para como conformar, digamos, un corpus de trabajo y una historia que nos permita como tener cosas en común y profundizar. Algo que quizá cada uno solo en su casa o con sus colegas más cercanos no tiene tanto alcance.
Y bueno, después desde el mercado también como que proponemos o ofrecemos nuestras herramientas para poder, digamos, que puedan internacionalizar su trabajo, no solo como, como un espectáculo, sino como ustedes como creadores, digo, poder profesionalizar y circular su trabajo como diseñadores, sea dando capacitaciones o diseñando para afuera, también es algo que tenemos como en mente, más allá de el rol que pueda tener el diseño dentro de un espectáculo. No sé, está bien, por ahí, está bien. Sí, yo no sé. No, nosotros eso, a nivel profesionalización, yo creo que estamos bien, parece que, pero justo es un lugar donde es muy importante la profesionalización de todos estos sectores. Sí, quizás se puede tener una conversación más institucional entre la asociación y el complejo teatral, que por supuesto ya me la vinieron diciendo y está abierta, pero fue por culpa del otro lado. No tenía anteo, no, pero digo, siempre está abierta y tenemos un vínculo diario con todos y no es ningún tema. Con respecto a la formación, a lo que me decía Marina, porque yo no sé hacer estas cosas, entonces me olvido las cosas. Nosotros tenemos la Escuela de Formación de Oficios, que es muy importante, también hay una gerencia que se dedica a eso, es una escuela abierta a la comunidad, donde hay oficios, sobre todo todos los oficios que componen al complejo teatral, maquinaria. Digo, son muchos oficios que tienen que ver con estructuras grandes, que no se utilizan en todas las cosas y que con los años se van perdiendo también un poco, y también es revitalizar un poco todos esos oficios, zapatería, sastrería, que tenemos personal en el teatro y personal muy capacitado, que da estos cursos a la comunidad, abiertos también para que no se pierdan y se sigan comentando, ¿no? Y después, ¿qué más era? El CEDOC y el Centro de Vestuario, gracias a todos, que saben. No, bueno, sí no, el CEDOC para nada es menor, digo, de hecho ahora estuvimos en Madrid y lo que se presentó fue el centro de vestuario y todo el vestuario. Ah, claro, el centro de vestuario, todo el complejo teatral tiene muchos años de existencia, acá Gustavo Schreier, creo que casi ahí que está mi compañero ahí sentado, y tiene unos diseños de vestuario que se catalogaron en un espacio y que se pueden ver, y está aparte, el CEDOC lo que hace es documentar todos esos diseños de vestuario, bueno, el CEDOC en particular en lo de vestuario, ¿no? Documentar todos estos vestuarios históricos de grandes puestas del complejo teatral para que la comunidad los pueda ver. Están expuestos también ahí, de hecho se reutilizan a veces para otras obras, el vestuario está a disposición del complejo para nuevas propuestas. Y es eso, ¿no? Porque por ahí vos lo explicás mejor. Como no es mi área, yo soy muy de mi área. Gracias. El CEDOC por eso. El CEDOC que lo explica el CEDOC, yo explico. Pero bueno, es el Centro de Documentación del Teatro San Martín, es una institución con mucha historia y es una institución donde también donde se han profesionalizado todos, mismo actores, directores, requiere entrar al complejo ser un profesional, si no, no la pasás bien. Porque requiere mucha exigencia, porque hay mucha gente involucrada, digo, en cada proceso y en cada obra. Hay muchas áreas involucradas y mucha gente involucrada que necesita del creativo para que le indique qué hacer en su labor. Siempre se puede mejorar igual, digo, siempre se pueden mejorar los procesos. Ahora nosotros estamos pensando a futuro abrir un poco las convocatorias de proyectos y que cuando se presente el proyecto también se presente el proyecto a nivel diseño escénico, no solo mandar un texto y una charla con el director, sino que uno presente el proyecto más integralmente, o sea, involucrar al creativo desde el principio de la gestación. Idealmente, ahora me acuerdo porque la veo ahí, pero tuvimos un ejemplo que es con Benito, que es la obra que estrenamos en el Teatro de la Ribera, se gestó con una directora de arte y un dramaturgo, o sea, se gestó en su totalidad desde cero, no es que se gestó primero la obra y después la parte de diseño escénico. La idea es apuntar a ese tipo de proyectos, que sean proyectos que se gesten desde eso. Y yo no sé ni cuál es la pregunta, pero el futuro vemos. No, siempre se puede mejorar y siempre se puede mejorar los procesos. Eso yo creo que siempre se puede mejorar también los convenios con asociaciones y se pueden, digo, también son cosas que están naciendo y justo en el complejo está bastante, digo, es bastante importante todo esto y está también rentado, digo, nadie trabaja, es parte de todos los proyectos, es parte fundamental como el actor o la actriz o el director, digo, están todos esos roles cubiertos y son todos esos roles fundamentales. ¿Sí?
Bueno, en relación al futuro, desde Proteatro, en principio empezamos a trabajar sobre una mesa de trabajo, justamente de diálogo, que bueno, se va a ir desarrollando en este año. Ya tuvimos un encuentro con algunas asociaciones que están incluidas por la ley y por la normativa en Proteatro, como la Asociación Argentina de Actores, como Argentores, como ADET. Incluimos, ATIA estuvo en un primer encuentro para desarrollar otros en el año, en donde crucemos justamente un diálogo más allá del que tiene el directorio en cada una de sus reuniones y que se traen los requerimientos, necesidades y cuestiones que cada uno de los profesionales que está ahí podemos ir viendo. Entonces, en este año vamos a tener algunos encuentros de diálogo justamente para conversar y ver, poner hacer una puesta en común de qué es lo que se necesita en este contexto post-pandémico también, ¿no? Porque como hacer una mirada de qué sucedió, cómo estamos ahora, una vez que ya salimos definitivamente, por suerte, o casi de la pandemia. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, vemos también la cuestión del futuro que signifique una garantía de acceso a la formación, de acceso a la inserción laboral. Es lo que vemos, me parece muy bueno, y también lo vemos esto que decía Pablo de profesionalizar y de tratar de que el sector sea cada vez menos informal, o sea, de darle formalidad al sector. Entonces buscar este consenso y apoyo entre organismos que están fuera del ámbito de cultura, que nos ven a veces como bichos raros y que tenemos que entrar sí, en nomencladores y con actividades, justamente trabajar desde la política pública para que eso se construya. Y correrse de la informalidad, que también lo que vemos es que dentro del propio sector de diseño escenotécnico hay diferencias, hay muchas diferencias, como hay distintos problemas específicos y algunos están mucho más formalizados que otros también. Entonces, eso nos parecía súper importante. Y después también la articulación con educaciones, con ámbitos de la educación, con espacios de formación que, bueno, dan de repente una primera, un primer conocimiento y formación muy concreta, pero después, cuando ese profesional tiene que insertarse en el campo laboral y tiene que desarrollarse y justamente profesionalizarse en sus años de trabajo, bueno, cuesta. Entonces, quizás unirnos, yo le decía a Silvina, lo de la Escuela de Oficios, porque obviamente me interesa que Proteatro logremos quizás algún acuerdo, alguna cuestión ahí para vincular entre asociaciones educativas de la ciudad justamente con el complejo teatral, que justamente, miren, tienen como los dos, creo, los dos extremos. Proteatro fomenta el teatro no oficial. Un teatro oficial como o sea, el complejo teatral con todos sus teatros, es donde llegan los diseñadores profesionalizados, ¿no? Que ya tienen un recorrido, que están en un... Entonces, Proteatro estimula, fomenta y, bueno, quizás de poder hacer algo para que ese circuito se cierre, ¿no? Quizás ver cómo el apoyo se da desde una institución como la nuestra y termina quizás otorgándose otro apoyo y otro aporte desde una institución como el complejo. Bueno, estoy muy de acuerdo con esto que se dijo de todo lo que se viene mencionando. Me parece que sería bueno como que las instituciones de los diferentes niveles, nación, ciudad y las regiones se puedan unir y también mirar un poco el mapa completo de las necesidades y trabajar sobre las leyes. La ley de Proteatro es una ley del año 99, ese es otro de los desafíos que tenemos como organismo, de poder revisar la ley, de poder introducir cambios que sean favorecedores para cada uno de los sectores. Bueno, Marina dijo la mayoría de las cosas que yo iba a decir, así que no voy a agregar mucho más. Principalmente para mí a futuro lo importante es tener un diálogo entre el sector y la institución. Nosotros, si bien trabajamos constantemente con el sector, es muy importante que nos llegue la demanda por parte del sector para poder entender y conocer cuáles son las problemáticas. Eso se disparó mucho con la pandemia, tal como explicaba Pablo, y así como se hizo desde el Ministerio de Cultura Nacional, desde el Ministerio de Cultura de la Ciudad también se hizo, eran
charlas y diálogos constantes para ver, bueno, cómo resolvemos y cómo salimos de esto, ¿no? Y cómo brindamos apoyo en este contexto. Entonces, creo que esa lógica llegó para instalarse. Nosotros hoy en día, si bien siempre se mantuvo un diálogo, hoy tenemos un diálogo mucho más aceitado con todas las asociaciones y con todos aquellos que representan al sector en sus distintas disciplinas, que existan espacios como este de pensamiento, de usina de pensamiento, poder apoyarlos desde las instituciones, creo que a futuro es fundamental. Lo que necesiten para poder publicar, nosotros los podemos apoyar con distintas líneas de financiamiento, así que después lo charlamos. Pero eso es lo principal, o sea, que el sector mismo tenga espacios de pensamiento propio, que pueda transmitirle a las instituciones lo que necesita, eso, digamos, partir de esa base. Después a futuro nosotros podemos pensar un montón de cosas, tal como vienen diciendo ellos, espacios de mayor profesionalización. Nosotros hemos desarrollado, de hecho, con la pandemia una plataforma que consideramos un éxito que se llama Impulso Digital, que es una plataforma 100% digital, gratuita y asincrónica, que tuvo y sigue teniendo muchos contenidos para técnicos y diseñadores escénicos también, en distintas disciplinas, o sea, fue apuntada a distintas disciplinas, y hay un montón de material ahí para poder consultar y para poder formarse. Creo que eso es importante seguir sosteniéndolo a futuro, que eso no se pierda. Creo que para nosotros que somos parte de instituciones públicas eso es un desafío grande, superar y trascender a las distintas gestiones, ¿no? Y que las políticas públicas que se establezcan en una gestión se sostengan, venga quien venga después. Creo que ese es nuestro mayor desafío, particularmente en un año electoral. Entonces, a futuro creo que eso es lo que hay que trabajar. Pero principalmente esto que digo, seguir sosteniendo el diálogo y seguir escuchando la necesidad del sector. En términos de lo que es, como él decía, el nomenclador de AFIP, etcétera, nosotros también desde el Ministerio hemos generado puentes con el Banco Ciudad, se han sacado créditos, se ha condonado deudas y también pago de ABL a espacios culturales independientes y espacios culturales pequeños que en la pandemia no podían pagar absolutamente nada. Bueno, eso es muy difícil que yo les diga cuál es el nexo con el trabajo de ustedes, pero sí, porque derrama en que el dueño de un teatro, el director, el productor, quien tiene, digamos, el presupuesto para poder montar una obra, pueda destinarlo a los trabajadores y no a pagar impuestos. Y como dijo Marina, la ley de Proteatro, que es del año 1999, es una ley que está vieja, como muchas de las leyes que nos rigen a nosotros están viejas y hay que reconocerlo también, ¿no? Y estamos en el 2023. Entonces, sí venimos trabajando bastante con el sector en general en empezar a pensar y empezar a generar estas mesas de debate de las cuales pueda surgir una propuesta de una nueva ley en la que probablemente se pueda incluir a los trabajadores del diseño de otra manera. Tiro algo que se me ocurre a mí, de repente con un miembro en directorio, de repente con alguna línea especial para técnicos o diseñadores. Son todas cosas que el sector mismo tiene que plantearse y nosotros como institución obviamente acompañaremos. A ver, si no usamos el otro. Ahí está. Hola, ahí está. El futuro, bueno, futuro. A ver, muy interesante todo lo que se está diciendo y también la ley del Instituto Nacional del Teatro es del año 97, pero es importante resaltar que tanto la ley del Instituto Nacional del Teatro como la de Proteatro, como la de las otras actividades, como la música, como bueno, en el caso de la ciudad de la danza, todavía la danza está buscando su ley y esperemos que este año lo pueda lograr. Son leyes que han sido impulsadas y gestadas por una comunidad del quehacer teatral organizada que con mucho debate ha logrado, con el cuerpo político, con distintos legisladores, poder consensuar un proyecto de ley que los proteja, que los financie, que les permita desarrollar la actividad. Obviamente hay mucho para discutir, pero lo importante es que a lo largo de esta historia, bueno, el INET está cumpliendo 25 años de existencia, la comunidad organizada a lo largo y ancho del país que puedan permitir estos debates, estas charlas, que entendemos por profesionalización, ¿no? Que entendemos como la profesionalización del sector.
la profesionalización del sector desde la seguridad social, desde acceso a una jubilación, desde acceso a mejores condiciones laborales, desde acceso a un sueldo, desde acceso a distintas formas o metodologías de trabajo. Bueno, implica mucho trabajo y mucho diálogo en todos los sectores que componen el quehacer teatral: diseñadores, productores, salas, grupalidades, actores, actrices, etc. En ese sentido, el organismo siempre, y su consejo de dirección y sus representantes, es el único organismo que tiene una representación provincial en todo el territorio y un representante seleccionado por concurso, ¿no? Y que pasa también en el directorio de Proteatro. Son organismos que están integrados y conducidos por personas de la actividad teatral, más allá de que después quienes, su director o directora ejecutiva son del cuerpo político, son organismos que están conformados, conducidos por integrantes de la comunidad teatral y del quehacer teatral, que en la mayoría de los casos surgen por concurso público de antecedentes. Eso es importante destacarlo y resaltarlo. En el caso del INET, además, articula y cogestiona, nosotros la articulación la llamamos cogestión, en el ámbito nacional de manera directa y en diálogo permanente con el Ministerio de Cultura de la Nación, donde dialogamos permanentemente de qué manera mejorar las condiciones de la actividad teatral y de profesionalizar la actividad teatral. Articulamos en toda la parte nuestra de formación con la Secretaría de Gestión Cultural y con la Dirección de Formación Cultural, con la plataforma Formar Cultura, que ha hecho un trabajo maravilloso con distintas instancias que son complementarias a la que viene desarrollando el organismo y en distintos frentes. Articula con la Red Federal de Teatros, que por lo general tienen que ver con teatros oficiales y teatros que pertenecen más a sindicatos, porque el organismo tiene un desarrollo importante sobre las salas teatrales independientes con una capacidad no superior a las 300 localidades, ¿no? O sea, articula con el Fondo Nacional de las Artes, a partir de ahora por primera vez generar una línea de crédito de hasta 2,5 millones de pesos con una tasa del 6% anual. Articula con el Teatro Nacional Cervantes a partir de generar programaciones o poder presentar una programación de todo el país en las vacaciones de invierno para las infancias. Articula con el Parque Tecnópolis a partir de gestionar una sala donde podemos presentar espectáculos de todas las provincias durante toda la muestra. Y también articula con las asociaciones haciendo distintas acciones puntuales, pero con las asociaciones de todo el país, porque ese es el desafío que tiene el organismo, ¿no? La organización de la comunidad y del sector a lo largo y ancho del país y poder atender sus demandas, sus inquietudes, sus necesidades. Con respecto al futuro, el futuro tiene que ver con seguir instalando. Bueno, el organismo viene desarrollando distintos planes de infraestructura para compra de sala, para construcción de sala, para remodelación de sala. Viene haciendo aportes a distintas provincias y municipios para equipamiento de distintos espacios oficiales. Tiene sus líneas de subsidio para los distintos espacios para que se sigan equipando, sus líneas de subsidios, etc. Pero yo creo que lo que viene y en la profesionalización que viene es seguir ampliando los recursos disponibles, ¿no? Seguir ampliando los recursos con que estos organismos cuentan para poder seguir desarrollando mejores infraestructuras, mejores líneas de subsidios, con mejores montos, para trabajar no solo en pequeños formatos escénicos, sino en grandes formatos escénicos, etc. Y en ese sentido el organismo está hoy trabajando fuertemente en lo que son las asignaciones específicas y en las asignaciones o las plataformas, ¿no? Para que ciertas plataformas extranjeras, sobre todo de audiovisuales, que prestan servicio en la Argentina, pero que no tributan como empresas nacionales que aportan a nuestros fondos de financiamiento. Bueno, yo creo que hoy viene ese diálogo de que las industrias audiovisuales, sobre todo las extranjeras, que prestan servicio en Argentina, pero que no tributan en Argentina y que no aportan a los fondos de distribución que nos permiten a nosotros generar políticas culturales y financiar la actividad en todo el país, el diálogo de el encuadramiento de estas plataformas
el aporte de estos fondos y la distribución de estos fondos en los distintos organismos que contribuyen al desarrollo de las artes escénicas, de la música, de los libros, del cine nacional, de las cuotas de pantalla nacional, etc. Financiamiento, seguir generando capacidad instalada a lo largo y ancho de todo el país, en todas las provincias, en todos los municipios. Formación, mucha formación, yo creo, y mucha articulación y mucha cogestión entre todos los actores que conforman el quehacer teatral, en especial nacional. Bueno, muchas gracias. Creo que hay un montón de puntos para trabajar, hay un montón desde esto de cómo podemos trabajar mejor, cómo podemos producir mejor y cómo podemos tener una mayor oferta o, digamos, una oferta de mejor calidad. A lo mejor tenemos que trabajar un poco en los procedimientos también, digamos, ¿no? Tanto sea un procedimiento de contrato de trabajo, un procedimiento de presentación de proyectos, un procedimiento pero no en el sentido burocrático, sino en el sentido profesional. Es decir, cómo podemos mejorar esas presentaciones, esas convocatorias, esa participación, estas leyes que existen hace 1000 años y que estaban hechas para una forma de producción y para una realidad política, social, cultural de hace 30 años atrás, porque las leyes siempre van después de lo que sucedió. Es así en todas las comunidades. Entonces, ¿cómo podemos hacer una ley, leyes o mejorar las que están, o participar de alguna manera en que nos vemos reflejados en eso? Creo que hay un montón para trabajar y ahora lo que tenemos es el tirano del tiempo que nos estás diciendo que tenemos que terminar. Les dejo un segundito si quieren cerrar con algo. Bueno, paso. Bueno, en principio, gracias por la invitación. De verdad, tanto mi compañera como yo, como nuestro director y desde el mercado estamos contentos de que esto se esté dando. Creemos que es como un paso muy importante y como que apoyamos que se siga profundizando en este tipo de espacios de encuentro que son como muy fundamentales. Así que bueno, gracias y nos estamos viendo. El que quiera en junio, del 1 al 4 de junio, es el mercado en el CCK. Si no, entran en la plataforma Mica, que es una plataforma online, y ahí se anotan, tienen toda la información y pueden contactarnos. Bueno, gracias. Bueno, yo también muchas gracias. Nada, desde el complejo celebramos este tipo de encuentros, por supuesto, y también celebramos la asociación y que se nucleen para crecer y para poder tener como una lucha colectiva, ¿no? Porque si no, siempre solos es más difícil y son cosas que de verdad existen y de verdad son muy fundamentales para el quehacer teatral, que es por lo menos del que yo puedo hablar. Así que muchas gracias y paso. Bueno, también, gracias. Esperamos en todo el año seguir trabajando codo a codo con ADEA y ver cuáles son las necesidades. Y la convocatoria de Proteatro, la segunda convocatoria, va a abrir la segunda semana de junio aproximadamente. Así que, bueno, ahí les esperamos y gracias por la participación. Bueno, por supuesto, muchas gracias por la invitación. Paso chivo igual que Marina. Reitero, el Fondo Metropolitano está abierto en este momento, cierra el 3 de mayo. Como siempre digo, no esperen al último día para presentar la solicitud porque se nos cae el TAD y empieza la catástrofe. Así que, por favor, dimos el otro día una charla de capacitación. Aquellos que no hayan podido estar en la charla de capacitación, hay un mail de consulta y una web de consulta del Fondo Metropolitano. Les pido que nos sigan en las redes, @Impulso Cultural, en Instagram, que ahí estamos todo el tiempo poniendo la información y las dudas frecuentes y preguntas y cosas. Así que bueno, sepan eso, como dijo Marina, la segunda convocatoria de Proteatro se abre luego, ahí en junio, y también esperamos, también si Dios quiere, abrir en junio nuevamente la convocatoria de mecenazgo, que ahí se pueden presentar incluso como asociación, ADEA.
y pueden presentar también un montón de proyectos, y hay 14 disciplinas, así que además del teatro está la disciplina de diseño, en la que pueden trabajar directamente y entrar como persona física, o sea, cada uno de ustedes como persona humana, o como persona jurídica si tienen una asociación o fundación, así que los invito con eso, y siempre dispuestos a charlar y repensar y ser parte de estos espacios para generar mejores políticas públicas para el sector. Hablo desde acá. Bueno, lo mismo, gracias a DEA por la invitación que le hizo al Instituto del Teatro para participar, por el diálogo constante que se tiene. Recordarles a todos los participantes de este congreso que el organismo tiene una representación provincial, que pueden vincularse con nuestros representantes provinciales para que se puedan elevar las propuestas a su consejo de dirección. Nuestro órgano y autoridad máxima es nuestro consejo de dirección, que hoy les conté cómo estaba conformado. Aprovechando que es un congreso latinoamericano, recordar que también el INT, pero también los distintos países conforman el programa Iberescena, que próximamente también se va a estar abriendo esa convocatoria, que a partir de estos congresos surgen vinculaciones, que a partir de esas vinculaciones se pueden armar hermosas coproducciones que pueden ser presentadas a ese programa, en el cual se viene participando y desarrollando, que es fundamental seguir trabajando en la cooperación sur-sur, seguir trabajando de manera conjunta con toda Latinoamérica y los países de Latinoamérica, no solo desde los teatros oficiales, sino también desde el sector no oficial, para generar mejores vínculos, mejores producciones, mejores circulaciones, para ir trabajando de manera conjunta desde la UNASUR y el Mercosur, para ir rompiendo o desarmando, que venimos hablando mucho de todo lo que son las barreras de circulación, ¿no? De lo que es transportar una escenografía entre un país y otro. Hay mucho trabajo por hacer. También lo mismo, chivo, nuestras convocatorias, tenemos convocatorias permanentes y abiertas todo el año para producción de obra, para funcionamiento de sala, para eventos y festivales, etc. Pueden entrar a la página de inteatro.gov.ar y tienen todas las convocatorias. Y bueno, agradecerles mucho por el espacio. Bueno, gracias por estar acá y también gracias por el apoyo en otras actividades. Algunos de ustedes fueron a una visita guiada al Teatro San Martín. Bueno, esto en la visita al Teatro Técnica, al Teatro Cervantes, y la visita técnica al Teatro San Martín fueron visitas que trabajamos con las instituciones específicamente para este congreso, no son de las visitas comunes. Bueno, y algunos de los participantes del congreso van a estar hoy en una función del Teatro Cervantes, también como invitados por parte de estas gestiones institucionales que estuvimos haciendo en este momento. Muchas gracias y seguimos a la tarde.